Bienvenidos de nuevo al programa de comentarios de hoy. Si alguien en quien una vez confió ha sido apuñalado por la espalda, ¿se atrevería a titarse de nuevo a negociar la paz? La guerra en Ucrania lleva más de 3 años, más de 1000 días de tiroteos, más de 1000 días de sangre y polvo. Pero hoy, la gente ya no discute sobre quién tiene razón y quién no, sino que empieza a plantearse una pregunta más importante. ¿Por qué Rusia persiste? ¿Por qué el presidente Vladimir Putin, quien firmó el acuerdo de Minsk, afirma ahora que no hay margen para la negociación? Una declaración que parece fría, dura y decisiva, pero pocos saben que tras ella se esconde una dolorosa lección que Rusia ha tenido que aprender a cambio de un siglo de inestabilidad. Una lección que Putin aprendió no de los libros, sino de los estadounidenses. Durante la guerra de Irak hace más de 20 años, hubo un dicho que él mismo recalcó a su gabinete. Si dejas una puerta abierta, los invasores volverán y nuestros hijos tendrán que luchar de nuevo. Pronto comprenderán por qué, para Putin, la paz no es un apretón de manos, sino una campaña para acabar con toda posibilidad de guerra de una vez por todas. No mires hacia otro lado, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre esta guerra. 3 días después del inicio de la guerra, el presidente ruso, Vladimir Putin, compareció ante la televisión nacional no para manifestarse ni para explicar, sino para declarar los 3 subobjetivos que enfatizó palabra por palabra, como 3 martillazos: desfascismo, desmilitarización y neutralización de Ucrania. No usó la palabra proponer, ni la calificó de deseo. No hay margen de negociación en esas palabras, porque para Rusia y para el propio Putin, esto es un ultimátum. Debemos entender que para Putin, Ucrania ya no es un país vecino en guerra. Ucrania desde Maidán 2014 es una tierra transformada, un lugar que antaño fue una hermandad, ahora imbuido de ideas que los rusos llaman ultranacionalismo. Los monumentos al Ejército Rojo son derribados. Los soldados que lucharon contra los fascistas ahora son llamados ocupantes. Los rusoparlantes son expulsados de las escuelas, de las ciudades, de la memoria misma del pueblo ucraniano. Para Rusia, no se trata solo de un cambio político, sino de borrar la memoria histórica. Y cuando la historia se distorsiona, lo peor puede repetirse. Así que el primer objetivo de la desfascización no es controlar Ucrania, sino borrar la ideología que ensangrentó Europa hace casi un siglo. Lo siguiente es la desmilitarización. Para un país que Rusia considera que va por mal camino, cualquier acuerdo sería como limpiar la mesa con su ejército. El señor Putin no quiere un tratado de paz sobre la mesa mientras la otra parte aún tenga arsenales occidentales, líneas de suministro, misiles de largo alcance, radares de guía y drones suicidas sobrevolando las colinas del Donbass. Y el objetivo final es la neutralización. Sin OTAN, sin bases estadounidenses, sin asesores militares extranjeros. Para el señor Putin, que Ucrania declare su neutralidad en el papel no significa nada. Si mañana vehículos blindados con la bandera de Ucrania cruzan la frontera hacia Kov, porque ya lo ha visto antes. Desde la década de 1990, la OTAN prometió no expandirse hacia el este. Luego, 1 a 1, se unieron Polonia, Rumania, Lituania, Letonia y Estonia. No dispararon un tiro, sino que gradualmente construyeron cientos de bases, radares, misiles y sistemas de defensa aérea alrededor de Rusia como un nudo que se apretaba lentamente. Los rusos lo vieron y no lo olvidaron. Cuando el presidente ruso dijo, «Ya no creemos en promesas», esta no es una declaración política. Es una verdad histórica que se ha repetido muchas veces a un precio muy alto, y una vez que se pierde la confianza, cualquier acuerdo es una trampa fácil. Podemos discrepar, pero debemos ser justos. Pongámonos en el lugar de una nación que fue derrotada por sus propias promesas, retiró sus tropas según lo pactado, y luego fue ocupada. ¿Eres tan ingenuo como para creer en promesas de buena fe? Para Putin, Ucrania ya no es un socio negociador, sino un foco de tensión que debe ser neutralizado por completo, sin posibilidad de retorno.
Y en una época donde los misiles vuelan más rápido que las palabras, quizás la decisión sea la única manera de evitar que Rusia se vea arrastrada de nuevo a una espiral sangrienta. No porque quieran, sino porque ya no tienen derecho a volver a creer. Hace 7 años, en un gran salón de Minsk, la canciller alemana, Angela Merkel, sonrió y estrechó la mano del presidente francés y de representantes ucranianos para firmar el acuerdo de alto el fuego. Un momento que pareció cambiar el curso de la historia. Las agencias de noticias occidentales lo calificaron de la última esperanza de paz en el Donbass. Los rusos en aquel momento también creían que estaban retirando sus tropas, que estaban cesando el fuego. Accedieron a otorgar autonomía a las 2 regiones de Donetsk y Lugansk dentro del marco de Ucrania, una concesión sin precedentes, pues prefirieron la confianza a la traición. Sin embargo, 7 años después, en una impactante entrevista, la propia Merkel, firmante del acuerdo de paz, admitió que el acuerdo de Minsk no tenía como objetivo resolver el conflicto, sino simplemente dar a Ucrania más tiempo para rearmarse. Para muchos fue una declaración política, pero para los rusos fue una fría puñalada a sus antiguas convicciones. No se enojaron, no gritaron, guardaron silencio. Un silencio aterrador, como si hubieran comprendido algo. En este mundo, las promesas no valen nada sin la fuerza para protegerlas. Putin no repitió lo de Minsk con tono de reproche. Solo lo mencionó como una lección que Rusia pagó con la confianza y el daño. Y por eso, cuando estalló la guerra en Ucrania, ya no llamó socios a Occidente. Los llamó con otra palabra. Quien juega al ajedrez con las piezas es la vida de los demás. Imagínese que lo han engañado. Lo han tentado a retirarse mientras el enemigo compra artillería, balas ultravioleta, construye búnkeres, levanta vallas de acero y cava trincheras a escondidas. ¿Y qué harás la próxima vez? ¿Firmarás otro papel o antes de que te traicionen por segunda vez? El acuerdo de Minsk, como ella misma admite, nunca se redactó para mantener la paz. Fue diseñado como una máscara. Tras las sonrisas en la mesa de negociaciones, se escondía un plan militar de 7 años. Un plan que Rusia no debía conocer. Pero ahora lo sabe. Y cuando un pueblo que una vez creyó en la paz comprenda que la paz es solo un juego de fuego, no volverá a jugar al mismo juego. Desde el momento en que la señora Merkel admitió la verdad, cada palabra del memorándum se convirtió en papel mojado a ojos de los rusos. No necesitan que nadie se disculpe. Simplemente necesitan evitar que se aprovechen de ellos otra vez. Fue entonces cuando el concepto de negociación fue oficialmente borrado del diccionario político del Kremlin. Porque los rusos no podían, porque lo habían creído. Y porque lo habían creído, comprendieron el valor de la sobriedad. Tras revelarse la verdad sobre los acuerdos de Minsk, todas las palabras de las negociaciones perdieron todo significado para los rusos. Desde ese momento, Putin comprendió una cosa. Si esperaba, quien esperara perdería la iniciativa, y él no eligió esperar. No necesitaba otro amigo que recordara, no necesitaba otro apretón de manos frente a las cámaras. Lo que necesitaba era actuar antes de que ocurriera algo peor. En su discurso inaugural de la Operación Militar Especial, pronunció una frase que estremeció a Occidente. La paz no significa nada si el otro bando conserva sus armas. No es una declaración, es su forma de redefinir la palabra paz. No en términos de emociones, sino en términos de realidad. Una realidad donde decenas de nuevas bases militares están surgiendo justo en las fronteras de Rusia. Misiles antiaéreos de largo alcance, radares ultravioleta para localizar tanques, todos esperando órdenes. Imagina que vives en una casa y tu vecino cuelga un cuchillo afilado a pocos metros de tu puerta. Dicen que es para defenderse, pero nunca lo quitan. ¿Qué harías? Esa es la mentalidad de Rusia. Por eso Putin no elige la defensa. Solo tiene 2 opciones. O esperar a ser atacado primero, como en 1941, o atacar primero para eliminar el peligro interno. Putin no lo dijo con palabras, lo dijo enviando todas sus fuerzas a acercarse a Kiev en los primeros días, sin darle tiempo al enemigo para comprender.
ni a Occidente para elaborar otro plan para ganar tiempo como en el pasado. Porque creyó, y porque creyó, comprendió que no había una segunda oportunidad para el mismo error. Muchos preguntaron por qué no seguir negociando, por qué no esperar más. Pero ¿cuántos se han sentado alguna vez en la silla de alguien que ha perdido la fe? ¿Alguien ha sido traicionado por quienes solían llamarse socios? Cuando una vez has extendido la mano y solo has recibido una puñalada por la espalda, nunca volverás a extenderla. Aprenderás a defenderte. Pero para Putin, la defensa no consiste en construir un muro, sino en eliminar cualquier amenaza potencial desde su origen. El mundo puede discutir sobre moralidad, pero para él, la moral no puede proteger el territorio. Solo la acción oportuna puede prevenir una guerra, o al menos evitar que Rusia sufra otra derrota. Y cuando la confianza se desvanece, la guerra reemplaza las palabras. Hay una pregunta que el señor Putin planteó internamente, pero nunca la expresó públicamente porque no necesitaba decirla para que la gente la entendiera. ¿Qué clase de paz habría si mañana el enemigo se rearma? No lo dijo para justificar la guerra, sino a partir de la amarga lección de la historia, no de una historia lejana, sino del acuerdo de Minsk en el que Rusia alguna vez creyó. Creyendo que si cesaban el fuego, el enemigo se detendría. Pero no se detuvieron. Simplemente se retiraron para ganar tiempo y luego regresaron con armas más largas, vehículos aéreos no tripulados más rápidos y una red de inteligencia más robusta. Así que esta vez no les dio la oportunidad de rearmarse. La operación especial no solo buscaba obtener una ventaja, sino destruir la capacidad de Ucrania para reestructurar su ejército desde la raíz. Depósitos de municiones, logística vial, depósitos de combustible, redes de mando, radares y centros de información. Porque entiende que si un solo eslabón sobrevive, se convertirá en la semilla de la próxima guerra. Para Putin, la victoria ya no consiste en plantar una bandera sobre una ciudad, sino en impedir que el enemigo vuelva a entrar en la guerra. Por eso no cuenta los días de la campaña, ni se preocupa por la velocidad de la conquista del territorio. Porque el objetivo no está en el mapa, sino en la capacidad de revitalizar el potencial militar de Ucrania. Echemos un vistazo atrás, después de casi 3 años. ¿Cuántos depósitos de armas occidentales han sido destruidos incluso antes de entrar en el frente? ¿Cuántos puestos de mando han quedado paralizados tras un solo ataque certero? ¿Y cuántas líneas de suministro se han cortado no por amenazas, sino por acciones concretas? No es una reacción, sino una estrategia a largo plazo. Putin no atacó a Ucrania solo para dar una lección. Atacó para crear una verdad irreversible. Si Ucrania sigue optando por apoyar a la OTAN, nunca volverá a ser una amenaza para Rusia. Algunos analistas occidentales lo llaman aniquilacionismo. Pero si observan con atención, verán que se trata de una nueva forma de autodefensa, donde la persona traicionada no permitirá que vuelva a suceder. Y lo que es más importante, esto no es solo una campaña contra Ucrania. Es una advertencia silenciosa pero clara para todo el mundo. Nunca jueguen con la memoria de una nación apuñalada por la espalda, porque una vez que pierden la fe, no solo buscarán sobrevivir, sino que buscarán eliminar para siempre cualquier riesgo de que se repita esa pesadilla. Los rusos no luchan para satisfacer su orgullo, luchan por la fe. Una vez traicionada, no se puede restaurar con disculpas, sino que solo se puede reemplazar con fuerza decisiva. Para Putin, no es una opción, sino un deber hacia la nación, hacia la próxima generación, hacia Rusia. No repetir jamás los errores del pasado. Cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003, no negoció, no reestructuró ni concedió al ejército iraquí un lugar en ninguna mesa de negociación. Lo primero que hizo Washington fue desmantelar todo el ejército iraquí, una fuerza de cientos de miles de soldados, con una sola orden ejecutiva. No le dieron a Saddam Hussein oportunidad de reconstruirse, ni tiempo para recuperarse, ni financiación, ni reintegración. Solo un mensaje. El hombre que nos amenazó no tendrá otra oportunidad.
Putin comprendió que no solo estaba viendo Irak en las noticias, sino que estudiaba cómo lo hacía Estados Unidos paso a paso, y comprendió algo que cualquiera que haya vivido el caos sabe. La tolerancia en política internacional no es una virtud, sino una laguna jurídica. Por eso, cuando le tocó a Rusia enfrentarse a un vecino bombardeado con armas provenientes de docenas de países occidentales, no optó por la moderación. Putin no luchó para negociar, luchó como lo había hecho Estados Unidos. Ataque para neutralizar toda la estructura defensiva del enemigo, impidiéndole levantar la cabeza. Y si alguien piensa que eso es señal de un líder agresivo, que vea las lecciones de Bagdad, Kabul y Chipoli. Occidente ya lo ha hecho antes. Pero solo cuando Rusia hace lo mismo, lo llaman invasión. Es una diferencia en los medios, no en la naturaleza de la acción. Putin aprendió de Estados Unidos, pero no aprendió a hablar. Aprendió a mantener la seguridad de su país con hechos. Un país como Ucrania, con décadas de injerencia occidental, puede rearmarse en cuestión de meses si no se controla por completo. Y cuando se rearman, la primera en sufrir siempre es Rusia. Ya no es una suposición. Es un ciclo que se repite desde la década de 1990, desde los Balcanes hasta Kosovo y Georgia. Así que, en lugar de repetir los errores del pasado, Putin elige aprender del hombre que una vez dictó las reglas globales. Y hay un giro que pocos quieren admitir. Rusia no lanzó esta campaña por ansia de territorio, sino porque no tenía otra opción si quería sobrevivir. Porque en el juego de la geografía, los perezosos suelen ser los primeros en ser borrados del mapa. Y para Rusia, eso nunca volverá a suceder. Cuando la Unión Soviética se derrumbó, Rusia depositó su esperanza en el mundo occidental. Esperaba que si retiraba sus tropas, aceptaba el cambio y la apertura, Occidente también sabría cuándo detenerse. En aquel entonces, la propia OTAN se había comprometido verbalmente a no expandirse hacia el este y a que la seguridad europea no se lograría a expensas de Rusia. Pero tras la promesa llegaron Letonia, Estonia, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia. Hasta que un día, Rusia se dio cuenta de que a solo unos cientos de kilómetros de la frontera se desplegaban misiles de largo alcance. Las bases de la OTAN aparecían por todas partes. El radar vigilaba día y noche, y Ucrania, la última zona de contención, estaba a punto de abrirse. El sentimiento en los corazones de los rusos ya no era de ira, sino de amarga sobriedad. La confianza se había intercambiado por tiempo, y ese tiempo se había empleado en construir armas. Los rusos no lo olvidaron, porque no solo es una traición al líder, sino también a la confianza de toda una nación que una vez eligió vivir unida. La pregunta es si usted es una persona que ha visto cómo las promesas se desvanecen como el humo. ¿Seguirá creyendo en alguna promesa? Putin, a ojos de muchos occidentales, es una persona dura e incluso fría. Pero si lo mira desde una perspectiva histórica, no política, verá a una persona que una vez creyó y ahora solo cree en los hechos. Un hombre nacido durante la guerra creció en el caos de la Rusia postsoviética, viendo cómo las tierras que una vez fueron parte de la influencia rusa se desplazaban gradualmente hacia Occidente. Ningún país puede resistir una crisis de 30 años, y ningún líder puede cruzarse de brazos mientras se aprieta el nudo alrededor del cuello de su nación. Putin no tiene margen de maniobra, no por su poder, sino porque detrás de él hay un pueblo que ya se ha replegado antes y ha pagado el precio con seguridad rodeada por todos lados. Así que esta acción no es impulsiva, sino el resultado de 3 décadas de estar acorralado hasta que no queda otra salida que seguir adelante. La pregunta que los medios occidentales repiten una y otra vez es, ¿por qué Rusia no negocia? Parece razonable, pero es una pregunta fundamentalmente errónea, pues implícitamente considera a Rusia como obstinada, como la parte que se niega al diálogo, como la belicista. Pero, pongámoslo al revés, ¿quién rompió todos los acuerdos previos? ¿Quién se comprometió a no expandir la OTAN y luego la expandió de todos modos? ¿Quién firmó el acuerdo de Minsk y luego admitió públicamente que solo lo firmó para ganar tiempo?
Si la promesa se consideró en su momento la base de la paz, entonces, cuando se traiciona, ¿sigue teniendo sentido la paz? La realidad es que se han sentado a la mesa de negociaciones. Muchas veces han desescalado, retirado tropas, firmado y permanecido en silencio ante la escalada de las acciones. Pero tras cada suavización se les ha obligado a retroceder un paso más. Tras cada reunión, Occidente envió cientos de millones de dólares adicionales en armas a Ucrania. Tras cada ronda de negociaciones, aparecían nuevos radares, nuevos tanques y nuevos vehículos aéreos no tripulados en el frente. Entonces, ¿qué tipo de negociaciones? ¿Para qué? Hay un principio que los rusos comprenden perfectamente. Las negociaciones solo son valiosas cuando ambas partes confían mutuamente. Cuando la confianza se desvanece, las negociaciones son solo un juego, una actuación para ganar tiempo. Y el tiempo en la guerra siempre favorece a quienes pretenden flexibilizar las reglas. Por lo tanto, Rusia no se niega a negociar por arrogancia, sino porque entiende que lo que hoy se firma en el papel se quemará mañana si no hay fuerza para cumplirlo. En lugar de preguntarse por qué Rusia no está en paz, quizás Occidente debería preguntarse cuántas veces se ha traicionado la paz y quién la rompió primero. La respuesta está en la memoria de Rusia. Y cuando un pueblo ha sido engañado demasiadas veces, ya no sueña con la paz. Solo actúa para no volver a soñar. La gente suele preguntarse por qué Rusia no elige la paz. Pero pocos se atreven a plantear una pregunta realmente difícil. ¿Qué paz es lo suficientemente segura como para proteger a la próxima generación? Ante cada nación traicionada, siempre existen dos opciones. Una es seguir creyendo en los compromisos escritos, confiar en la buena voluntad de quienes han faltado a su palabra. La otra es actuar con decisión, eliminar por completo la amenaza para que las generaciones futuras no tengan que tomar las armas, ponerse del mismo lado y repetir la misma guerra. Putin eligió el segundo camino, no porque no ame la paz, sino porque entiende que la paz es solo una sombra de seguridad, si no está protegida con acero, sangre e inteligencia. Un país que ha sido rodeado, manipulado y vaciado durante las décadas de posguerra, como Rusia, no puede apostar el futuro de sus hijos a la promesa de otro. Para el Sr. Putin, la decisión de luchar no es por la gloria del presente, sino para que los niños rusos de hoy no crezcan rodeados de bases de la OTAN, ni tengan que mirar al otro lado de la frontera y preguntarse si mañana caerá una bomba en su escuela. Una vez dijo: si no lo detenemos ahora, nuestros hijos sufrirán las consecuencias mañana. Y para entonces podría ser demasiado tarde. Así que lo que está haciendo no merece elogios, ni debe ser comprendido. Solo necesita proteger a Rusia de una manera que el mundo no pueda revertir. La pregunta para cada país es: ¿quieren que la próxima generación crezca en paz? ¿O que siga viviendo en un ciclo donde cada promesa es solo el comienzo de otra guerra? Putin ha respondido por Rusia y esa respuesta, aunque criticada y distorsionada, aún tiene un peso innegable. No luchamos por el pasado, sino por aquellos que nunca han empuñado un arma y que morirán si no actuamos hoy. En un mundo donde las promesas se rompen en un abrir y cerrar de ojos, donde los acuerdos solo duran hasta que dejan de ser beneficiosos para la parte más fuerte, Putin y toda Rusia eligen un camino diferente. No es el camino de la reconciliación en blanco y negro, sino el camino de trazar límites claros e inviolables mediante la acción. Porque sabe que el valor de la vida a veces no reside en el compromiso, sino en la decisión. Decisión para que nadie se atreva a dar un paso más. Decisión para que sus hijos no tengan que crecer en un torbellino de promesas vacías y fría traición. Se podría discutir eternamente sobre cómo actuó Rusia, pero lo que no se puede negar es que actuó desde un punto muerto. Y cuando una nación se ve acorralada, la disyuntiva ya no es el bien o el mal, sino la vida o la muerte. Nadie dice que la guerra sea una profesión digna, pero hay momentos en que no luchar es lo más peligroso, porque deja la puerta abierta a quienes están dispuestos a repetir los mismos errores una y otra vez. La trayectoria de Putin, desde un hombre que una vez creyó en Occidente, que una vez se sentó a negociar,
que una vez esperó que se cumpliera su palabra, hasta un líder que ya no dependía de consignas, sino de la fuerza. Fue un camino para convertir el dolor en un principio. Y ese principio es muy claro. Rusia nunca más permitirá que nadie decida su destino desde fuera. Quizás no estés de acuerdo con lo que hace Rusia. Quizás aún esperes un apretón de manos entre las grandes potencias, pero si te traicionaran, te perdieras por su debilidad. Presenciaras cómo la generación anterior se veía empujada a la guerra por la desconfianza. ¿Elegirías otro camino? La confianza se ha esfumado, pero la decisión seguirá siendo una valla, una línea que nadie puede cruzar. ¿Qué opinas de esta historia? Deja tus comentarios abajo. Siempre escuchamos y sabemos que, en tiempos de guerra o de paz, lo más importante es entendernos antes de que sea demasiado tarde.